Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es David El Ángel. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y la verdad que es un gusto el poder estar con ustedes en este día, el poder compartir con ustedes un tema que pertenece a la unidad 2 de la materia juicio de amparo. El tema es la jurisprudencia, los sistemas de control constitucional y la competencia para conocer del juicio de amparo. Mi nombre es David López del Ángel y la matrícula es 23007596 y doy muchísimas gracias a quien está siendo nuestro asesor para esta materia, la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Y bueno, en esta unidad número 2 se nos ha pedido que hagamos contestación a 3 tesis que se nos presentan. Las preguntas tienen que ver con el caso número 1, 2 y 3. En la primera, pues señala qué tipo de jurisprudencia estamos, si estamos ante la jurisprudencia por reiteración, si estamos frente a contradicción de criterios o precedentes obligatorios. También se nos hace la pregunta en qué épocas están estas jurisprudencias publicadas y también hay una en especial que se hace respecto a la jurisprudencia 93-2013, que se cambia por la 78-2018 y se nos pregunta respecto a este caso cuáles son los razonamientos para que se haya sustituido. Y al final también se nos pregunta acerca de la obligatoriedad de estas jurisprudencias y sobre todo de un artículo de la ley de amparo. Así que bueno, vamos a dar lugar. Permítame compartirles respecto a la primera que vamos a estar hablando y tiene que ver con la facultad de atracción en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Si se dan cuenta, estamos hablando de la instancia de la primera sala, es la tesis 1A J 102-2011 de la novena época y bueno, la fuente del Semanario Judicial de la Federación. Esta jurisprudencia la leo, los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para entregar jurisprudencia por reiteración y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en tal supuesto dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de la legitimidad democrática. Bueno, para nuestra primer jurisprudencia, en el desarrollo del caso número 1, para esta materia se nos está preguntando respecto al caso número 1, señala qué método de integración, si es por reiteración, por contradicción de criterios o por precedentes obligatorios. Entonces, ¿qué método de integración se está utilizando para la creación de dicha jurisprudencia? Recordemos lo siguiente, que existen 3 métodos para poder realizar la jurisprudencia. En este caso nos estamos encontrando que el método de integración de la jurisprudencia es por precedentes obligatorios, porque de acuerdo a la ley de amparo, las razones que justifican las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia forman precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales, y se las leo, de la federación, de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos, y las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Pero también dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Entonces podemos ver que en esta jurisprudencia, me voy a permitir compartir nuevamente la jurisprudencia,
En esta jurisprudencia tenemos que se ha emitido por unanimidad de 4 votos. Por lo tanto, podemos estar en la parte de que es un precedente obligatorio porque se ha votado por unanimidad por 4 votos. Y en este caso, ha sido aprobada por la primera sala del Alto Tribunal el 24 de agosto del 2011. Por lo tanto, esta jurisprudencia se ha tomado por precedentes obligatorios y porque el artículo 223 que estaba vigente hasta este año 2025 en marzo, nos decía que este criterio se ha de tomar cuando por unanimidad 4 votos de los magistrados sean presentes. También nos está preguntando respecto a este caso, ¿en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias? ¿Dónde podemos ver ese tema de la publicación? Lo podemos ver en esta parte donde dice en la novena época. Esta jurisprudencia tiene referencia a la novena época. Y un dato interesante es que esta novena época comprende el periodo del 4 de febrero del 95 al 3 de octubre del 2011. Y esta época se caracterizó porque en este tiempo comenzó la publicación de manera mensual. O sea, en este momento ya se empezaba a integrar un tomo por cada semestre. Vamos a aunar un poquito más en ese tema más adelante acerca de la novena época, porque queremos responder la pregunta número 3 para este caso, y es, nos preguntan que identifiquemos si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque vamos a ver que para esta época de la que estamos hablando, necesitamos irnos, permítanme un segundito, necesitamos irnos a la ley de amparo. Si se dan cuenta, la que está vigente al día de hoy es la del 13 de marzo del 2025. Y en este decreto que se reformaron, esta ley de amparo, el 13 de marzo del 2025, se derogó el artículo 223 de la ley de amparo. Entonces, para efectos prácticos, yo las he desplegado aquí y si nos damos cuenta, esta es la ley de amparo que fue emitida por el expresidente Enrique Peña Nieto, en donde para dar contestación a lo que se nos está preguntando si se cumple el criterio de los 4 votos, esto era lo que decía anteriormente la ley de amparo. El artículo 223 nos menciona, hablando acerca de las tesis, vienen todo lo que es la reiteración, la contradicción, y acerca del artículo 223 nos dice lo siguiente: la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. Entonces, esto es lo que nos decía la jurisprudencia vigente hasta el día 13 de marzo del 2025. Para efectos de este video, el día de hoy estamos en el mes de junio del 2025. Por lo tanto, ahorita ya pasaron las elecciones del Poder Judicial. La reforma a la ley de amparo, pues ya se hizo y por lo tanto podemos ver que al día de hoy el artículo 223 se encuentra derogado. Por lo tanto, la pregunta que nos hace el caso número 1 es si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Ahorita veíamos la tesis y nos damos cuenta que se necesitaban 4 votos y aunque se cumplen los 4 votos para ese entonces cuando estaba vigente, al día de hoy podemos ver que se ha derogado este artículo.
Para comprender el contexto de la derogación es importante saber que la ley de amparo regula el procedimiento para proteger los derechos fundamentales de las personas ante los actos que la autoridad a veces se consideran arbitrarios. Así que antes de la reforma, el artículo 223, junto con otros, establecía las normas relativas al funcionamiento que debían de tener las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas como el conflicto de competencias, excusas, recusaciones, impedimentos, pero sobre todo la generación de jurisprudencia. Así que esta reforma entró en vigencia el 13 de marzo del 2025 y se eliminaron estas normas debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora opera solamente en pleno al día de hoy, tal como lo establece el artículo 94 constitucional. Entonces, en resumen, el artículo 223 de la Ley de Amparo fue derogado como parte de una reforma al Poder Judicial que elimina las normas relativas a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto es una respuesta a la reforma constitucional que establece que ahora la Suprema Corte opera solamente en pleno. Vamos a pasar a nuestra tesis número 2 y vamos a compartir. Mire, yo he descargado dentro de esta materia, nos regalaron una herramienta muy, muy buena que fue este detalle de las tesis. Y aquí en esta, normalmente siempre nos metemos a los buscadores, no sé, al de nuestra preferencia, pero en esta herramienta muy buena que nos hicieron favor en la materia de pasar, aquí podemos encontrar todas las tesis y aquí vamos a encontrar la segunda que tiene que ver con la tesis 78-2018, porque nos están pidiendo que para el caso número 2 podamos definir por qué la tesis número 93, 93-2013, esta. ¿Por qué la tesis 93-2013 fue sustituida por la tesis 78-2018? Y vamos a ver que esta tesis fue para la 10ª época. La fuente es en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y, bueno, está emitida por la primera sala. Y vamos a ver que el sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia 1A punto diagonal J punto 93-2013 de la 10ª época. Y la leemos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis, ojo, la contradicción de tesis 97-2013, de la cual derivó la jurisprudencia 93-2013, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de la imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial, porque la regulación de la situación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141. O sea, hay una semejanza entre lo que trataban de decir los estados de Chihuahua y Durango con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 1 y 2 respecto al citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Citatorio al imputado para la audiencia inicial. Orden de comparecencia a través de la fuerza pública
en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. O sea, que la orden de comparecencia se le hace al imputado y se utiliza la fuerza pública solamente cuando ya haya sido citado y no haya comparecido sin alguna justificación. Por lo tanto, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que, conforme a la fracción 2 del presente citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto de futura realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que, contra el auto que ordena la citación de la investigada a la audiencia judicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 5. Fracción 5 dice: contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución política y en los tratados internacionales. Vienen aquí, bueno, la contradicción de tesis, los criterios contendientes, el emitido por el segundo tribunal, el séptimo tribunal, el tercer tribunal, la tesis que fue aprobada y fue aprobada el 28 de noviembre y publicada el 7 de diciembre del 2018. Entonces, para este caso, se nos está preguntando respecto al caso número 2, el que acabamos de leer, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93-2013 anterior fuera sustituida por la jurisprudencia actual, la 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí es importante o es necesario citar a Burgoa, 1980, el cual refiere que la interrupción de la jurisprudencia implica la desaparición de su obligatoriedad por efecto de haberse pronunciado una ejecutoria en contrario. Esto es lo que tenemos en esta jurisprudencia. Se pronunció una ejecutoria en contrario, por lo tanto se desaparece la obligatoriedad de la 93-2013 y entonces, cuando es aprobada por una mayoría calificada, dice Burgoa, en la cual se expresan los razonamientos que la apoyen, que deben referirse por mandato expreso de la ley a las razones que fueren consideradas para establecer su jurisprudencia en cuestión. Dice: la ejecutoria dictada en contrario se convierte a su vez en el primer antecedente para la formación de una nueva jurisprudencia, de tal manera que las legislaciones que tienen o que tenían los estados de Chihuahua y Durango sustentaban que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación tenía un apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer a la misma, pero la autoridad determinó que esto transgrede la libertad de ambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de un mandato judicial, lo que se traduce en un acto imposible de reparación y que puede ser susceptible de ser impugnado a través de un juicio de amparo. Así que nos piden, bueno, un poco que demos nuestros razonamientos del por qué creemos que esto fue cambiado. Y la razón es que el legislador nos dice, el juzgador nos dice que la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola
nos dice, no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse solo de una comunicación del juez a petición del Ministerio Público. Le está diciendo, requiero tu presencia para que puedas dar parte o fe de lo que, de la investigación que se está siguiendo en su contra y que formulemos, si es posible, la imputación respectiva. Y también nos menciona uno de los razonamientos que la audiencia en la que podrá ser o no vinculado a proceso en su caso, sometido a medida cautelar, puede o no llevarse a cabo, pues está aún por determinarse si el obligado cumple o no los preceptos del artículo 141. Recordemos que se utilizará la fuerza pública solo y si el imputado no asiste sin justificación alguna, de tal forma que la fuerza pública se utilizará solo si el imputado, que habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Es decir, que el razonamiento de improcedencia de juicio de amparo indirecto no procede, pues no se está privando de la libertad, solo si el obligado no justifica su inasistencia. Así que la citación, perdón, por sí misma del Ministerio Público no viola las garantías individuales, pues solo hace del conocimiento de los delitos del que se le acusan. Por lo tanto, pues no puede proceder el juicio de amparo indirecto. Y por lo tanto, como la comparecencia del citado es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que este acto de comunicación como tal, pues no va a incidir en la libertad personal del citado. Por lo tanto, es improcedente el juicio de amparo, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción quinta. Por lo tanto, los razonamientos, bueno, es por esta razón se sustituye la tesis 93-2013 por la 78-2018. Y en este caso, también nos preguntan en qué época del semanario judicial, en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En especial, esta fue publicada en la 10ª época. Y la 10ª época son aquellas jurisprudencias que comprenden del periodo del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. Y esta época se inició con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los tribunales colegiados de circuito. Y esta tesis nos preguntan también cuándo se publicó. Esta tesis se publica el viernes 7 de diciembre del 2018 a las 10:19 del semanario y por ende, dice, se considera de aplicación obligatoria a partir del día lunes 10 de diciembre para los efectos previstos en el punto séptimo del acuerdo. O sea, esta fue el 7 de diciembre del 2018. Y si nos vamos al 7 de diciembre del año 2018, nos damos cuenta que era día viernes. Por lo tanto, esta tesis dice se considera de aplicación obligatoria a partir del día 10. Por lo tanto, el día 10 viene a ser el día lunes. Esta era a partir del día lunes, porque cayó el viernes, entonces acuérdense que sábado y domingo, pues no hay actividades, entonces tiene la obligatoriedad a partir del día lunes 10 de diciembre. Muy bien, pasamos a la otra tesis y para esta tesis nos vamos a ir a la tesis 145-2000. Este es el registro digital 190663 y esta fue el pleno. ¿Quién fue la instancia que la publicó? Es el pleno en la 9ª época. La fuente, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Y si nos damos cuenta, esta es jurisprudencia y en materia constitucional común. La leemos, la jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencia,
no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación. Sin embargo, esta conformación o integración judicial no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de esta, fundándose para ello no en el arbitrio del juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales que estructuran comunidad, situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas de acuerdo a los principios generales del derecho de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley y que aquella no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso, o sea, no tiene dudas que al aplicarse no viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Entonces, es interesante esta contradicción de tesis porque es verdad, a veces pensamos que cuando los legisladores, perdón, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta la jurisprudencia, a veces pensamos que pues bueno, es porque se les ocurrió, porque así lo quisieron hacer, pero me llama mucho la atención esta parte de que no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, o sea, aquellos que promovieron la ley, aquellos que votaron para que la ley pasara, pues hay muchos aspectos que a veces se les olvidan, se les van, no toman en cuenta, y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma la ley y dice que estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que aparte de eso integran a la norma los alcances que sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación. Por eso es una buena chamba la que ellos tienen. Para este caso, nos están preguntando en qué época fue publicada esta jurisprudencia y mire, tiene referencia a la novena época, la cual comprende el periodo del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. O sea, esta entró en ese tiempo entre el 4 de febrero de 1995 y el 3 de octubre del 2011. Y esta época tiene la característica porque en esta época comenzó la publicación de manera mensual, integrando un tomo cada semestre, compuesta de 3 partes que a su vez se subdividían en secciones y apartados. Por ejemplo, la primera parte contiene las tesis ejecutorias y votos del Pleno y de las salas de la Suprema Corte, así como las secciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y la segunda parte son todas las tesis y las ejecutorias correspondientes a los tribunales colegiados de circuito. O sea, ya se empezaba a hacer la distinción. Y la tercera parte que se subdividía en las secciones y los apartados, tiene que ver con todos los acuerdos de observancia general, lineamientos, listas, reglamentos, informes y otros documentos que emitía o que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura Federal. Y probablemente este término nos llame la atención porque actualmente, al día de hoy, ya no existe el Consejo de la Judicatura Federal. Al día que estamos grabando este video, ya existe el Tribunal de la Disciplina Judicial, ¿verdad? O de manera conjunta por estos dos órganos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en estas nuevas reformas que se han hecho al Poder Judicial de la Federación, pues vemos aquí ya algunos términos y conceptos que ya no se van a utilizar en la nueva reforma. ¿Ah?
Pero también nos hace otra pregunta para el caso número 3 de esta tesis. En el caso número 3 dice, señala, ¿para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia? La jurisprudencia establecida en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues bueno, si la emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está de forma obligatoria para los plenos de circuito, para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, para los juzgados de distrito, para los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y el Distrito Federal, y para los tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. Muy bien. Vamos a pasar ya a lo último. ¿Qué podemos hacer como conclusión de estas tesis que hemos estado hablando? Bueno, lo primero es que pudiera parecer que toda la jurisprudencia pues se crea de manera espontánea o de manera rápida por decisión de los tribunales, pero la realidad es que no es así. La realidad es que según Bourgois, la jurisprudencia se traduce en las consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas que usa una autoridad judicial en un sentido uniforme e ininterrumpido en relación con cierto número de casos concretos y semejantes que se presentan a su conocimiento para resolver un punto de derecho determinado. Entonces, en un contexto general, la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley y es de observancia obligatoria. Cuando no es clara ni precisa la ley, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno o en salas y mediante este funcionamiento trata de ir a fondo de lo que se le escapó al legislador. Para el caso de esta actividad, pues hemos analizado aspectos fundamentales, hemos tocado temas como el título, el subtítulo, las consideraciones interpretativas, pero también los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó, las votaciones emitidas y en su caso el criterio que han tomado. Y entonces estos aspectos que conforman la jurisprudencia tienen nombres específicos como por ejemplo el precedente, el rubro o el texto. De tal manera que entonces podemos ver que la jurisprudencia evidencia su control máximo de cómo realizarla. No es entonces espontánea o algo que se le ocurre al ministro, porque se puede conformar o integrar por tres aspectos fundamentales, como lo son el precedente, el rubro y el texto, pero también pueden nacer por reiteración, por contradicción de criterios o por precedentes obligatorios. Cuando hablamos de reiteración, quiere decir que está respaldada por un criterio inductivo, que es obligatorio un criterio interpretativo tras haber sido utilizado como solución para un conjunto de problemas jurídicos similares. Diferentes problemas jurídicos similares, se juntó el pleno y dijeron aquí hay una solución en conjunto para los cuales resulta adecuado. Entonces, cuando hablamos de reiteración, pues hablamos de cuando un mismo criterio se reitera o se repite, ¿verdad? Esta misma está de acuerdo con la ley de amparo y se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando ellos sustentan por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Pero cuando nos referimos a la contradicción de criterios, estamos hablando de jurisprudencia que se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiales de circuitos, en los asuntos de competencia, pero se ajustan a ciertas reglas. Uno, podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte por las ministras o los ministros, los plenos regionales, los tribunales colegiados e integrantes. Podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las ministras y los ministros, los plenos regionales o los tribunales, y podrán ser denunciadas ante los plenos por la o el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes. De tal forma que la contradicción de criterios, bueno, tratan de unificar un mismo criterio y lo que emite la Suprema Corte es obligatorio para todos. Y finalmente tenemos la jurisprudencia por precedentes obligatorios, haciendo obligatoria su observancia. Y en esta las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. Entonces, finalmente, lo que podemos ver en cada una de estas tesis es su obligatoriedad. Hemos visto su forma de cómo son conformadas, sus aspectos relevantes, pero quisiera
como comentario final decir que la jurisprudencia alcanza obligatoriedad cuando es emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito, los tribunales colegiados y el Poder Ejecutivo. Es decir, que en cuanto a su obligatoriedad, aplica el principio de jerarquía de la autoridad que la emite. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este video. Estoy abierto a sus comentarios. Doy una vez más gracias a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato por la oportunidad tan grande que tenemos de poder cursar la licenciatura en Derecho para la materia de juicio de amparo. Agradezco a la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento, nuestra asesora. Y bueno, esto fue el reto número 2, la jurisprudencia, solución de casos y pues bueno, la entrega de video. Mi nombre es David López del Ángel con matrícula 23007596 y les envío un cordial saludo hasta donde se encuentren. Muchísimas gracias.